Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal Conversando con Johan, temas de la actualidad. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, la estudiante de Derecho en la Universidad de la Costa, Lady Joan, que nos viene a hablar de un tema que nos concierne a todas las personas, con base a sus obligaciones. Señora Lady, buenas noches. Para hacer esta conversación más amena, instrúyanos con su conocimiento. Buenas noches. En primera medida, gracias por hacerme esta invitación, ya que como estudiante de Derecho me complace instruir a la audiencia sobre este tema. Para entrar en el tema de las formas de extinguir las obligaciones, se hace necesario recordar qué son las obligaciones. Pues bien, las obligaciones están íntimamente ligadas a las personas, derechos personales y relaciones entre las personas. ¿Eso quiere decir que en nuestra vida diaria nos encontramos ligados a las obligaciones? Pues mira, Joan, jurídicamente existen esencialmente tres tipos de obligaciones: de dar, de hacer o de no hacer. Se sabe que la obligación es un vínculo jurídico que se genera entre dos personas. Y cuando una persona, ya sea de manera voluntaria o por imposición de la ley, se obliga con otra, tiene diversas formas de extinguir las obligaciones contraídas. Entonces, ¿se podría decir que el préstamo que mi cuñado me hizo genera una obligación? Claro que sí. Ahora bien, lo importante es tener claridad de cómo se extingue tanto esta obligación que tú mencionas que adquiriste con tu cuñado, como las demás obligaciones contraídas en el transcurrir de nuestra vida. Mira, Joan, la extinción de la obligación lo que busca es romper el vínculo jurídico existente. Según el Código Civil, en el artículo 1625, las obligaciones se extinguen cuando las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, conviene en darla por nula. En este artículo que anteriormente mencionamos, encontramos 10 formas de extinguir las obligaciones. Estas son: por solución o por pago efectivo, por la novación, por la transacción, por la remisión o condonación, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la rescisión, por el evento de la conducción resolutoria y por la prescripción. O sea que contamos con toda esa cantidad de formas para terminar una obligación, la que sea. Joan, es de notar que no todas las formas se encuentran taxativamente en el Código Civil, pues no se señala la terminación unilateral de algunas relaciones jurídicas permitidas en algunos de los contratos o en los que se pacte específicamente esa forma, la revocación unilateral por parte del consumidor y el retracto que se consagra en el Estatuto del Consumidor. Tampoco se encuentra la transmisión de las obligaciones y tampoco se encuentra consagrada por la muerte de uno de los sujetos, especialmente del deudor. Un caso específico, por ejemplo, podemos citar cuando hablamos de la representación judicial que se encomienda por mandato a un abogado, ya sea por sus conocimientos específicos, por su formación específica. Si éste fallece, la relación jurídica obligacional tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque esa obligación solo la puede hacer la persona encomendada. También podemos hablar de los pintores o de los artistas. Es una obligación que solamente se le da a esa persona y que ninguna otra persona puede hacer. ¿De acuerdo? O sea que también esas que acabas de mencionar son extinciones de las obligaciones, pero que no están escritas como tal. Exacto. Pero para entender cómo las distintas formas de extinción que ya nombré anteriormente, que se encuentran taxativamente en el Código Civil, es decir, las 10 que ya nombramos, tienen su razón de ser, se pueden agrupar teniendo en cuenta si hay cumplimiento o si no hay cumplimiento de la prestación. Joan, en la de cumplimiento encontramos el pago. El pago es un método de extinguir las obligaciones que consiste en el cumplimiento de la prestación, a la cual se obliga con el acreedor. Constituye el pago en efectivo de la obligación, de lo que se debe, como el ejemplo que tú citaste, el que adquiriste con tu cuñado que te prestó dinero. Lo anterior implica que el pago debe realizarse en las condiciones establecidas y sin modificación alguna. Para que este pago sea válido, se debe hacer al acreedor, en este caso a tu cuñado, o a la persona legalmente o judicialmente autorizada para recibirlo por él, o la persona autorizada para el cobro
autorizada por el acreedor para el cobro. ¿Listo? También tenemos, Joan, la compensación. La compensación se da cuando el deudor y el acreedor son simultánea y recíprocamente acreedores y deudores. Se puede decir que es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre dos personas, que evita un doble pago entre estas. Como por ejemplo, Joan le presta a Jesús 100 pesos para realizar determinada transacción. Y después, en otra relación jurídica, Jesús le presta a Joan 200 pesos. Si ambas obligaciones son exigibles o cuando ambas lo sean, opera por el Ministerio de la Ley esta condición, esta forma. Pero esta figura debe ser alegada y en consecuencia la obligación se extingue. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, también encontramos la confusión. Joan, la confusión se refiere... La confusión, Joan, también encontramos la confusión. La confusión se refiere al desarrollo y a la aplicación de un principio de sola lógica. En una misma no se pueden dar las dos condiciones, tanto de acreedor como de deudor. Se verifica el derecho, porque si esto se hace, verifica un derecho de confusión que automáticamente extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Te voy a citar dos ejemplos. Un ejemplo de servidumbre y un ejemplo de pago, de dinero. Gabriela le demanda a su vecino la servidumbre de paso, por lo que la obligación del vecino de tolerar el paso de Gabriela se mantendrá vigente. Sin embargo, su vecino le vende a Gabriela su inmueble, tras lo cual Gabriela se convierte en acreedora y en deudora, a la vez de una servidumbre. Y por otro ejemplo también tenemos Juan le debe a Pedro 500.000 pesos y acuerda que Juan los pagará al cabo de un año, pero resulta que Pedro, pasados los 4 meses, muere, quedando como heredero universal Juan. En este caso la obligación se extingue, ya que Juan no puede ejercer las dos cualidades, de acreedor y de deudor. ¿Recuerdas, Joan, que te dije que podíamos dividirlas entre las de cumplimiento y las de no cumplimiento? Claro que sí, y hasta ahora todo ha sido muy claro. Perfecto. Pues bien, en las de no cumplimiento tenemos las siguientes. La nulidad. Esta se da cuando la celebración del contrato o medio por el cual se genera la obligación se anula al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez jurídica. Encontramos que se encuentra la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En la nulidad absoluta existe si el objeto o causa lícita en el acto o contrato, si el acto carece de algún requisito o formalidad prescrito por la ley para su validez, o si el acto o contrato es celebrado por personas absolutamente incapaces. Estas personas incapaces las encontramos en el artículo 1741 del Código Civil, o bueno, esta nulidad absoluta. Ahora, la nulidad relativa se presenta cuando por cualquier otra clase de vicio en el acto o contrato, ya sea una incapacidad relativa de alguna o de ambas partes, los vicios del consentimiento, la falsedad de la causa, la inobservancia de las formalidades en consideración a la calidad o estado de las partes, dando lugar a la rescisión del acto o contrato, esta solo puede ser declarada por el juez a petición de partes y solo puede ser alegada por aquellos en cuyo beneficio le han establecido las leyes por sus herederos o cesionarios. Ahora, lo que tiene que ver en esta nulidad con los terceros, según el artículo 1748 del Código Civil, cuando haya un tercero afectado, la declaración de la nulidad del acto contrato da lugar a los accesorios reivindicatorios contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Y teniendo en cuenta que para la sentencia tenga efectos los terceros, estos debieron haberse incluido dentro del proceso. ¿Listo? Sí. También encontramos la acción resolutoria o condición resolutoria, Joan. Hablando de la condición resolutoria, se tiene que existe la tácita, que es la contemplada en el artículo 546 del Código Civil, que establece que todo contrato bilateral, es decir, de dos partes, lleva envuelta la condición resolutoria. Esto quiere decir que todo contrato, siempre y cuando sea bilateral, que las partes tienen obligaciones recíprocas,
su incumplimiento lleva a que la parte cumplida pueda exigir terminación del contrato o el cumplimiento con la indemnización de perjuicios. ¿Listo? En este caso, la condición resolutoria está supeditada al incumplimiento de una de las partes. En este caso, no necesariamente debe estar plasmada, mientras que en la condición resolutoria expresa, esta se encuentra en el artículo 1935 y 1937 del Código Civil, conocida como pacto comisorio. Esta contempla esa misma condición resolutoria, Joan, pero ya no es tácita, sino expresa. Es decir, se encuentra expresado el hecho futuro incierto que dará lugar a la terminación o a la resolución del contrato. Como ejemplo tenemos los contratos realizados por la adquisición de un producto o para la adquisición de un producto a plazos en las empresas funerarias, en la que el cliente se obliga a pagar cuotas mensuales y incurre en mora de esas cuotas o incurre en incumplimiento del pago de esas cuotas. Según las cláusulas que se encuentran inmersas en ese contrato, se da que por incumplimiento la empresa puede o terminar el contrato o exigir el pago total con perjuicios o con mora o con intereses causados. ¿Listo? También está la forma de extinción de las obligaciones por prescripción extintiva. Esta consiste en que el tiempo que ha señalado el legislador, en el tiempo en que el legislador ha señalado, las partes no han actuado para ese cumplimiento, ya sea el deudor porque no ha pagado total ni parcialmente y el acreedor porque no ha ejercido su derecho a el constreñimiento, es decir, a que le pague. Este tema de la prescripción aborda muchos temas más. Tenemos la suspensión, tenemos la interrupción, tenemos la renuncia, pero esto ya será un tema que abordaremos, Joan, más adelante o en una próxima emisión, pues es un tema que es bastante extenso y complejo, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos decir en este momento es que el Código Civil establece las siguientes clasificaciones para la prescripción. Tenemos la de largo tiempo. Esta exige el transcurso de 10 años cuando se trata de ordinario declarativo, la cual se admite suspensión e interrupción y transcurridos 10 años no se tomará en cuenta la suspensión de que trata el artículo 2541 del Código Civil. Como ejemplo, se tienen las obligaciones por responsabilidades civiles precontractuales, contractuales y extracontractuales, no declaradas. Y cuando se trate de ejecutivos, los cuales también admiten suspensión e interrupción, esta se convierte en acción ordinaria por lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente 5 años. Como ejemplo, se tienen las conciliaciones, las transacciones, las sentencias judiciales, los fallos arbitrales, las obligaciones por responsabilidades declaradas. Y tenemos también las de corto tiempo. Estas de corto tiempo son acciones especiales que tienen un lapso de 2 a 3 años. Esta última obligación cuyo pago suele ser inmediato. Ejemplo, tenemos los títulos valores, que son 3 años a partir del día del vencimiento. Tenemos, que también son denominados la acción cambiaria. Tenemos, la cual pasa a ser de una obligación civil a una natural. Tenemos los gastos judiciales, que tienen un término de 2 años. Tenemos los honorarios de los profesionales liberales, como los médicos o los abogados. Estos últimos admiten interrupción, pero no suspensión. ¿Listo? Joan, también está la pérdida de la cosa que se debe. El legislador colombiano regula la pérdida de la cosa que se debe y señala que la obligación se extingue cuando la cosa deja de estar en el comercio. Y si en este punto se trata de la culpa del deudor, si se trata de una pérdida cuando el deudor está en mora o si así se ha pactado, el deudor es obligado al pago de perjuicios, Joan. La obligación inicial desaparece, se extingue y surge una nueva obligación, cuya frente es la responsabilidad civil contractual o precontractual según sea el caso. ¿Por qué? Porque la cosa se perdió por culpa del deudor. ¿Listo? También existe la novación. Esta no es más que la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Es decir, se sustituye la obligación inicial por otra, la inicial se extingue y surge una nueva obligación. ¿Listo? Listo. Y ya para cerrar el tema, Joan, de la extinción de las obligaciones, tenemos la transacción. Este es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precave un litigio eventual.
De igual forma, no es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Solo pueden transigir aquellas personas que tienen la capacidad, Joan, de disponer de los objetos que contiene la transacción. Como ejemplo podemos citar el siguiente. Una persona reclama a otra una deuda por un capital de intereses por 1.000.000 de pesos. ¿Sí? El demandado sostiene que la deuda asciende a 700.000 pesos, pues él dice que realizó un pago de 300.000. Este pago tiene un comprobante que es de dudosa aceptación o que por adolecer de alguna falta de forma, el acreedor no tiene la certeza, el acreedor no tiene la certeza de que ese comprobante de pago será rechazado y el deudor tampoco tiene la certeza de que vaya a ser aceptado. Entonces, para dilatar la cuestión y como no se está seguro de que sus pretensiones sean acogidas, tanto las del acreedor como las del deudor, las partes pueden acordar, por ejemplo, 800.000 pesos, con eso transan la obligación y se extingue, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lady, definitivamente mejor no lo pudiste explicar. Si para mí, que soy una persona del común y que de pro conocimiento de las leyes tengo, me quedó claro. Sé con toda certeza que a nuestra teleaudiencia también la acá. Sin embargo, en nuestro canal estaremos colocando la caja de preguntas por si existe alguna duda respecto a este tema. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro canal. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Claro que sí, estaré presta para seguir despejando cualquier duda que surja en respecto a este tema de la extinción de las obligaciones y los temas que subyacen de él. Buenas noches.